La mía es una historia simple, como tantas otras. Crecí en una familia con valores cristianos. Mis padres fueron mis primeros modelos a seguir y me enseñaron el valor de la fe. Ellos me hicieron comprender la importancia de vivir el Evangelio en la vida cotidiana, incluso cuando eso resulta difícil. Me casé el sábado 6 de julio del 2013 en la Basílica de Santa María de los Ángeles. En Domenico, mi marido, he encontrado mi alma gemela. El 9 de marzo del 2015 nació nuestro hijo Julio, que ha traído tanta alegría a nuestras vidas, especialmente para mí como madre. La transición de ser una muchacha a ser madre fue un momento muy importante en mi vida. El parto fue largo y difícil. Después de varias horas, no tenía fuerzas. Mientras caminaba con dificultad por el pasillo del hospital, vi la estatua de la Virgen. Entonces empecé a rezar el Ave María. Inmediatamente sentí paz dentro de mí. Cuando pienso en nuestra Madre María, la primera imagen que me viene a mi mente es la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Fue mi madre quien me presentó el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Todos los domingos vamos a oír misa en la iglesia de San Alfonso en Vía Merulana, Roma, donde se venera el icono original. Mi madre, de hecho, dirige el coro desde hace más de 30 años. Anima la misa dominical en esta iglesia. La iglesia de San Alfonso es un edificio hermoso del siglo XIX, de estilo neogótico, que se encuentra cerca de la Basílica de Santa María la Mayor. Una vez dentro, se siente la presencia divina del Señor. El 27 de junio de cada año, en la iglesia de San Alfonso se celebra la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro. Con este motivo, se celebra una solemne procesión partiendo de la iglesia y recorriendo algunas de las calles del barrio. Un momento importante de la procesión es la parada del icono frente de una copia del mismo en la fachada de una casa en Villa Merulana, en memoria de un milagro que aconteció en 1866. En la casa vivía con su madre un niño de 4 años, gravemente enfermo, que sufría de fiebre alta y convulsiones cerebrales. Al paso de la procesión, delante de su casa, la madre abrió la ventana y mostró a su hijo diciendo: «María misericordiosa, te ruego, cura a mi hijo o llévalo al cielo». El niño quedó curado al instante. No solo en Roma, sino en todo el mundo, ha habido muchos milagros atribuidos a la imagen de la Madre del Perpetuo Socorro. Mi amiga Mónica también tuvo una experiencia que transformó su vida. Después de su boda celebrada en la iglesia de San Alfonso, no podía tener hijos y estuvo a punto de perder la esperanza de tenerlos un día. Justo antes de Navidad sucedió que perdí el anillo, la alianza nupcial, de una manera muy extraña, porque me caí y desapareció. Me dije, tal vez me lo dejé en casa o alguien lo tomó, o no sé, simplemente no lo encontraba.
Al inicio me desanimé, entonces pensé que podría ser una manera de hacer algo nuevo. Siendo casi Navidad, podría regalar otro anillo nuevo a mi marido. Hice rehacer los anillos y los llevé en secreto al rector de la iglesia. En ese año 2012 era el padre Panella. Allí los bendijo. Esto tuvo lugar inmediatamente después de la misa de medianoche de Navidad, siempre aquí en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En ese momento pasó a nuestro lado el padre general, el padre Michael, que nos dijo esta hermosa frase, porque en aquel momento estaba lleno de significado. Este es un nuevo comienzo. Poco tiempo después, en el 2013, a los 2 meses, descubrí que estaba embarazada de nuestro pequeño, a quien pusimos el nombre de Emanuele, porque de hecho era una señal clara de que Dios está con nosotros y de que la Virgen del Perpetuo Socorro nos había ayudado y nos había hecho este regalo, siendo un camino que se había fijado, obviamente, para nosotros, que teníamos que recorrer, y muy felices de haberlo hecho, llegamos hasta el día de hoy, sin dejar de rezarle, ya que está cerca de nosotros, y le pedimos nos ayude a ser buenos padres para este niño. En el día de nuestra boda, los redentoristas que celebraron la Eucaristía nos dieron una copia del icono que pusimos en nuestro dormitorio. Incluso nuestro hijo Julio se siente frecuentemente atraído por esta imagen. De hecho, a menudo la mira sonriendo. De pequeña escuché la historia legendaria del icono y su viaje a Roma. El icono original de la Virgen del Perpetuo Socorro es incierto. Considerado por muchos como una obra pintada por San Lucas, la imagen es venerada en Constantinopla hasta la caída de la ciudad en 1453. El estilo bizantino y las letras griegas dan testimonio del origen oriental del icono. La historia de este icono es una de las historias más inusuales y fascinantes de los muchos santuarios marianos y las imágenes milagrosas en todo el mundo. De acuerdo con una tradición del siglo XVI, un comerciante robó el icono milagroso en Creta, en una pequeña iglesia. Tan pronto como lo vio, el comerciante se sintió inmediatamente atraído por él. Buscó el momento apropiado, robó el icono y salió a toda prisa de la isla en dirección a Occidente. Después de un viaje difícil llegó a Roma, sano y salvo con la familia. Poco después de su llegada, sin embargo, cayó gravemente enfermo al borde de la muerte. Lleno de remordimientos por el robo que había realizado, se lo contó a un amigo pidiéndole que devolviera el icono a la antigua iglesia. El amigo prometió que cumpliría tal petición. Sin embargo, la esposa del comerciante, después de ver el icono, se opuso por no renunciar a aquel precioso tesoro. Pasaron los años y también el amigo murió sin cumplir la promesa.
Poco después la Virgen María se le apareció a la hija pequeña del comerciante con un mensaje dirigido a su madre. La imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro debía ser colocada en la iglesia de San Mateo Apóstol, situada entre las basílicas de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. La leyenda cuenta que la madre, después de muchas dudas y dificultades, obedeció y después de consultar a los padres de la iglesia de San Mateo, entregó el icono el 27 de marzo de 1499. Sin embargo, durante los siguientes 3 siglos el icono permaneció poco conocido y poco venerado. En 1798, la guerra hacía estragos en Roma con las fuerzas de Napoleón. La iglesia de San Mateo y el convento adyacente, que estaban entonces bajo el cuidado de los agustinos irlandeses, fueron casi destruidos. A pesar de todo ello, los agustinos se mantuvieron allí por algún año. Finalmente, sin embargo, los padres tuvieron que abandonar. Algunos regresaron a Irlanda, otros se fueron a los Estados Unidos, mientras que la mayoría de ellos pasaron, en 1819, a la iglesia de Santa María in Posterula, hoy desaparecida, cerca de la actual plaza del puente Humberto I. Los padres se llevaron también consigo el icono. En la iglesia de Santa María in Posterula ya se veneraba una imagen de Nuestra Señora de las Gracias, ya que se consideraba el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro como un icono milagroso. Fue colocado en una capilla privada del convento. Únicamente Agostino Orsetti, uno de los padres de la iglesia de San Mateo, particularmente devoto de este icono, deseaba que el icono fuera de nuevo expuesto a la veneración pública. Unos años más tarde, un sacerdote redentorista, el padre Michael Markey, quien de joven solía visitar la iglesia de Santa María in Posterula y había hecho amistad con el hermano Agostino, así lo habría recordado. Este buen hermano me decía, con un cierto aire de misterio y ansiedad, estas preciosas palabras: «No olvide, hijo mío, que la imagen de la Virgen de San Mateo está allí arriba en la capilla. No lo olvide nunca, ¿entiende? Se trata de una imagen milagrosa». Fray Agostino, casi ciego, murió en 1853 a los 86 años de edad, sin poder lograr su deseo de exponer el icono a la veneración pública. En esos mismos años, en enero de 1855, los misioneros redentoristas compraron Villa Caserta, en Roma, en Vía Merulana, junto a la Basílica de Santa María la Mayor. 4 meses después de la adquisición de la villa, los redentoristas iniciaron la construcción de una iglesia en honor al Santísimo Redentor y dedicada a San Alfonso María de Ligorio, fundador de la congregación. Interesados en conocer la historia del lugar que acababan de adquirir, los redentoristas pronto supieron de un icono de María que había estado en la iglesia de San Mateo, conocida como la Virgen del Perpetuo Socorro. Entre los redentoristas surgió el interés por este icono y, dispuestos a llevarla a su nueva iglesia, realizaron a través de una carta del superior general padre Nicolás Maurón una petición al Papa Pío IX con el firme deseo de que fuese concedido a la congregación el icono del Perpetuo Socorro. El pontífice concedió el permiso con estas palabras escritas en la parte posterior de la misma. 11 de diciembre de 1865. El cardenal prefecto de propaganda llamará al superior de la comunidad de Santa María in Posterula y le dirá que es nuestro deseo que la imagen de Santa María, de que se hace referencia en la presente petición, sea de nuevo colocada entre San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Los redentoristas donarán una copia adecuada de la imagen a los agustinos. Por otra parte, el Papa Pío IX, dirigiéndose al superior general de los redentoristas, dijo: «Denla a conocer por todo el mundo». El 21 de abril de 1866, el superior general dio una copia del icono al Santo Padre. Unos días más tarde, el 26 de abril de 1866, la imagen fue nuevamente expuesta a la veneración pública en la iglesia de San Alfonso en Vía Merulana. Al año siguiente, el 5 de mayo, el Papa hizo una visita a la iglesia de San Alfonso. Fueron los misioneros redentoristas quienes difundieron la devoción de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por todo el mundo.
Como me explicó el padre Michael Brell, superior general de los Redentoristas, la devoción a María ha sido un elemento clave de la profesión religiosa en la congregación, desde su fundación por San Alfonso. Desde el principio de la congregación, María fue una parte muy importante de nuestra tradición, devoción y nuestra misión de evangelización como redentoristas. San Alfonso tenía una estrecha relación con María. Él reconoce que cuando Jesús ofreció María a Juan desde la cruz, Él la estaba confiando a toda la Iglesia, sus hijos. Él nos la estaba ofreciendo a nosotros como nuestra madre. Por eso San Alfonso en todas las predicaciones y misiones presentó a María como la madre del pueblo de Dios, una madre comprometida personalmente con cada uno de nosotros. María fue una misionera más entre los primeros misioneros redentoristas, atrayéndolos hacia una estrecha relación con Dios. San Alfonso se dirige a ella, sobre todo como madre de misericordia, como una madre llena de ternura y compasión, como cualquier madre con sus hijos. Él también se dirigió a María como nuestra madre. Él tenía una gran devoción a Nuestra Señora del Buen Consejo, una devoción muy popular en aquel tiempo en el sur de Italia y en España. San Alfonso predicaba que María quería ayudar a todos aquellos que siguen a Jesucristo para vivir una vida cristiana y para practicar el Evangelio con el ejemplo y el testimonio. Cuando en 1866, hace 150 años, el Papa Pío IX entregó a nuestra congregación el icono de la Madre del Perpetuo Socorro, San Alfonso había muerto 80 años antes, por lo tanto, no pudo conocer el icono. Pero los redentoristas conocían bien su amor a María, su devoción, su dedicación y colaboración con la Virgen, como nuestra Madre, en especial la Madre del Buen Consejo. Por esta razón, para los redentoristas era tan natural aceptar el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y seguir la petición del Papa de darla a conocer por todo el mundo. Por allí por donde pasamos los redentoristas, este icono de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro ofrece un enfoque claro a nuestra predicación sobre María y a nuestra devoción hacia ella. Este icono no reemplazó la devoción, sino es más, nos ayudó a centrarnos en esta bella imagen de la Madre, abrazando tiernamente a su Hijo, que al mismo tiempo nos mira con ojos de compasión y amor. Por todas partes por donde pasamos los redentoristas, la gente acude a esta imagen de María, en quien encuentra una invitación a entrar en una relación con su Hijo y solicitan su asistencia y ayuda para todos los momentos de la vida cotidiana, tanto felices como difíciles. Y así, en la medida en que nos comprometemos con el mandato de que sea conocida por todo el mundo, María continúa apoyándonos en nuestra tarea de discípulos misioneros, anunciando la abundante redención. El icono es realmente un gran regalo para nosotros en la medida que la damos a conocer. Así ella hace que su Hijo sea también más conocido. Los redentoristas tienen en gran estima esta pequeña imagen de María. El icono tiene una serie de símbolos y referencias iconográficas que dan testimonio de la riqueza de significado contenido en esta pequeña tabla. Para conocer y comprender mejor todos estos aspectos, me dirigí al padre Juvencius Andrade, que me explicó los diferentes símbolos que aparecen en esta pintura. Como vemos en los dos arcángeles, no llevan instrumentos musicales como lo hacen normalmente, sino los instrumentos de la pasión. O mejor, debería decir los instrumentos de la redención. Ellos no son tanto instrumentos de dolor, sino de gloria. Ya no son instrumentos de tortura, sino los trofeos de la redención. Estos arcángeles no solo nos anuncian buenas noticias, sino la buena noticia de la redención. Cuando nos fijamos en la madre y el niño, se ve claramente que se aman el uno al otro, porque el niño se inclina hacia la madre y la madre se inclina hacia el niño. Este es un tipo de amor que no mira únicamente hacia el interior, sino hacia el exterior, hacia nosotros, hacia el futuro. Por ejemplo, cuando miramos a Jesús, vemos sus ojos serenos. No se percibe miedo en ellos.
Él está mirando hacia arriba, a la pasión y también al Padre. Él sabe que esta es la realidad de la vida que debe abrazar, pero Él no lo hace solo, lo hace con el apoyo firme de su madre. También miramos a Jesús, sobre todo, en los detalles interesantes de las sandalias y los pies. Pueden ser observados desde diferentes ángulos. Los dos pies representan las dos naturalezas de Jesús. El de la sandalia caída se refiere a la humanidad de Jesús y el otro a la divinidad de Jesús. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Ruth, una sandalia es vista como un símbolo de la alianza en el contexto de la redención. Se podría decir que aquí Jesús Redentor asume un pacto con nosotros. Observemos ahora a María. En su velo verán una estrella de 8 puntas, la estrella de la mañana, Stella Maris, la estrella del mar. La estrella que guió a los Reyes Magos a Belén, la estrella que le señala a Jesús. Contemplamos los ojos. Sus ojos miran sin importar dónde se encuentra usted. Son los ojos de una madre que se preocupa por nosotros, no los de una mujer policía o quien mira el error. Su deseo es caminar con nosotros, nos acompaña en el viaje de la vida. También observamos sus manos. Con una mano sostiene a Jesús cerca de su corazón. Es un signo del tierno amor hacia sus hijos. Y con la otra nos señala a su Hijo Jesús. Nos dice, Él es el camino. Haced lo que Él os diga. Del mismo modo, podemos observar la forma en que sus dos manos sostienen a Jesús. Parece una celebración eucarística donde se nos dice, este es mi Hijo, entregado por ustedes. La escena central del icono, podríamos decir, está allí donde las manos de Jesús reposan en las manos de María, que no las sujeta, sino que delicadamente las acoge. Esas manos son lo suficientemente grandes para cuidar de ti y de mí, para poner nuestras manos en sus manos. Jesús sabía que necesitaríamos una madre así, y por eso desde la cruz Él dijo, «He ahí a tu madre». Como madre, siento una profunda ternura cuando Julio toma mis manos y me sorprende la verosimilitud con la que se pintó este gesto de amor entre madre e hijo en el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Me pregunto, por lo tanto, ¿cómo funciona un icono y por qué es diferente de las otras imágenes de María? Icono significa simplemente imagen. El iconógrafo no es un pintor, sino que crea un icono. La superficie del panel de madera se prepara con varias capas de yeso lijado repetidamente. La luz santa del cielo está representada a través del uso de la hoja de pan de oro para el fondo. Los pigmentos se van aplicando capa a capa. Cada capa es más ligera que la anterior. Paso a paso se realiza la imagen. Finalmente, cuando se completan las principales partes de la pintura, el espíritu impregna los sentidos, tanto en el autor como en la obra. Un icono es una realidad terrenal que se refiere a un mundo transformado, un mundo transfigurado. Por ello, los que dicen que un icono se aleja de la realidad se equivocan. Un icono contiene un cierto realismo, pero es un realismo transfigurado. Un icono se inicia con la oración y la meditación,
durante el cual el iconógrafo ve, o mejor, contempla el tema a pintar. Según la tradición, para pintar un icono se requiere la presencia de 3 personas: la persona representada, el pintor y el espectador. En el proceso de escritura de un icono, el cielo se funde con la tierra por el iconógrafo. El encuentro entre el cielo y la tierra viene del uso de materiales terrestres para la representación de una realidad celeste. El mundo animal está representado por los pinceles de pelo de marta y cerdo, y el huevo que se utilizan para unir los pigmentos. El mundo vegetal está representado por la madera, el panel, etc., mientras que el mineral es el material restante, tales como el pan de oro, el polvo de tiza, el yeso blanco y colores derivados de la tierra como el ocre, el ámbar y el verde terrestre. En el proceso de pintura, el material se convierte en un vehículo de expresión del espíritu. El iconógrafo hace surgir la luz de la oscuridad. Todos los ingredientes y todos los materiales utilizados en la iconografía son productos naturales, ya que representan al mundo natural. En nuestro contexto cristiano, se hace referencia a los bautizados, porque tomamos todos estos elementos de la tierra: el huevo, la madera, la tiza, el pegamento, las pinturas, barnices que son todos pigmentos naturales. Los mezclamos y los unimos a imagen de Cristo, que es todo en todos. Un icono no está destinado a ser complicado, enrevesado y difícil de entender. Debe centrarse en la persona representada, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el icono, la imagen de Dios. Un icono es en sí mismo una oración, un canto al color. No es el espectador quien busca el icono, sino que es el icono el que busca a quien lo contempla. En vez de estimular los sentidos y pasiones, un icono ejerce un efecto calmante, lo que permite al espectador no pensar por unos instantes en las preocupaciones de la vida cotidiana. Los grandes ojos, las pequeñas bocas, las narices delgadas son en la iconografía una característica común y representan un refinamiento de los sentidos, pasando de una visión materialista del mundo a una dimensión espiritual. Las figuras de los iconos nos miran a nosotros, no tienen sombras, se alzan hacia el reino eterno para reunirse con nosotros y llevarnos con ellas a ese reino. El icono transmite tanto la mente y el cuerpo hacia el corazón como hacia el altar. A través del cuerpo de María y las vestiduras de Jesús, la luz emerge desde el fondo, desde el panel de oro. ¿Qué significa? Los objetos de oro no deben servir como decoración. Muy a menudo la gente cree que no son más que una especie de adorno. Absolutamente no lo es. Están allí como pequeñas luces, como fisuras a través de las cuales la luz eterna, a través de la humanidad de María Inmaculada y de la naturaleza divina y humana de Jesús, arrojan luz sobre nosotros. De esta manera, a través de María y las naturalezas divina y humana de Jesús, podemos reconocer nuestro destino. ¿Cuál es la meta hacia la que nos dirigimos? Mogli rozpoznać, gdzie jest nasze przeznaczenie, dokąd my idziemy. El 30 de junio de 1991, por invitación de los redentoristas, el Papa Juan Pablo II vino a visitar la iglesia de San Alfonso, con motivo de la celebración del 125 jubileo de la veneración del icono de esta iglesia. Durante la visita, el Santo Padre recordó su devoción personal a esta imagen de María. Facevo l'operaio da fabbrica, molte volte dopo la notte, il turno di notte. Yo trabajaba como obrero en una fábrica
Muchas veces al finalizar el turno de noche, de regreso a la casa donde yo vivía, me detenía en su iglesia en Cracovia, la iglesia de los misioneros redentoristas, donde se encuentra una copia del icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Muchas veces hice esta visita porque la iglesia estaba en el camino entre la fábrica y mi casa. Además, era un lugar muy sugerente y el icono de gran inspiración para mí. Así que permaneció en mi mente toda la vida el recuerdo de esta experiencia. Más tarde, con el tiempo, me acerqué a la misma iglesia en otras ocasiones, primero como obispo y más tarde como cardenal de Cracovia, y por esto quiero dar gracias a la providencia. Quiero agradecer a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ya que fue una ayuda permanente en tiempos muy difíciles. Yo diría que en momentos extremos. En 1994, el icono se retiró del altar para ser enviado a una minuciosa restauración. La obra, de hecho, mostró signos de deterioro, en particular las piedras preciosas y oro que conforman la magnífica corona, donada por el decanato del Capítulo del Vaticano en 1867. Estaban a punto de separarse. La restauración se llevò a cabo bajo el cuidado del padre Antonio Marrazzo. Il restauro dell'icona si è reso necessario perché, in effetti, analizzando il dipinto da vicino, dopo che la restauración del icono era necesaria, porque analizando la pintura de cerca, después de sacarlo de la teca para hacer las sesiones de fotos, nos dimos cuenta de que la tabla estaba dividida de arriba a abajo y el color se había levantado en muchos lugares. Además, el icono en su conjunto estaba cubierto y oscurecido por el polvo. El pegamento utilizado para los elementos de la corona hizo que ésta terminara adhiriéndose a la pintura. Por tanto, era necesario intervenir para evitar que el icono pudiera dividirse en dos partes y que con el tiempo el color pudiera desprenderse de forma permanente de su soporte. El icono se analizó en el Laboratorio Científico del Vaticano, donde se llevaron a cabo los análisis físico-químicos, rayos X y reflectorografía, lo que permitió observar la pintura con los rayos infrarrojos y el análisis no destructivo de adherencia de la película de pintura al soporte de madera. También se realizaron 10 extracciones de microfragmentos de color que fueron sometidos a la investigación química con el fin de identificar la composición química de los colores en las diferentes capas de la pintura. Además, durante el proceso de restauración o previamente, se analizó de nuevo la pintura, en particular la película de pintura, a través del microscopio óptico para verificar la adhesión del color con la base y también para entender cómo fue aplicado el mismo. Las investigaciones llevadas a cabo por el Laboratorio del Vaticano proporcionaron elementos útiles para la restauración de la parte pictórica. Para analizar el soporte de madera del icono, intervinieron la Universidad de Roma, la Sapienza y la Universidad de Tor Vergata, que llevaron a cabo 2 tipos de análisis. Así fue analizada la naturaleza de la madera, en particular, a través del método del carbono 14, aplicado en pequeños fragmentos tomados de la parte posterior del panel, en áreas no pintadas o con estuco. Permitió datar la fecha de la tabla. Con el paso de los años, un profundo afecto hacia el santuario y el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro creció dentro de mí. Siempre siento la presencia amorosa de esta imagen en nuestra casa. La devoción al Perpetuo Socorro ha tenido también
un profundo impacto en la vida de muchas otras personas. ¿Saben? Es curioso. Yo tenía el icono en casa cuando éramos niños. Siempre encuentro en este icono algo que me da mucha paz. Algo que es profundamente tranquilizador. Creo que es en parte debido a la preocupación que se expresa en el rostro de Jesús cuando ve a los ángeles portando los elementos de la pasión. Preocupación que desaparece o se hace más soportable gracias al abrazo de su madre. Y en este sentido María nos abraza a todos, sean las dificultades que sean los problemas a los que nos enfrentemos, sentimos su abrazo materno. Ella siempre está ahí para ayudar a su hijo y siempre está ahí para ayudarnos a nosotros. Así que mi mensaje es el siguiente: tengan una gran estima y devoción por ella, su madre, como un verdadero tesoro. Quiero también transmitir la devoción de esta santa imagen a mi hijo. Quiero que él la sienta como una presencia constante y tranquilizadora. Quiero que sepa que siempre tendrá esta madre, que ella es nuestra ayuda perpetua, dispuesta a tomar nuestras manos entre las suyas. Cuando tengo a mi hijo en mis brazos, siento el amor de una madre que nunca puede ser separada de su hijo. Este gran icono me inspira a ser, yo también, otro icono de amor.